misionero de la misericordia. ¿Y qué es eso? El Papa buscó en el mundo entero, de todos los países, 1000 sacerdotes y le dio una misión específica que no la tienen los otros sacerdotes ni los obispos, que es perdonar los pecados reservados a la Santa Sede. Hay pecados que el obispo de aquí no tiene potestad, no tiene permiso para perdonarlos, pero que yo sí. Por ejemplo, usted agarra una hostia, la pisotea y la escupe, usted no se puede confesar ni con el párroco, ni con el obispo, tiene que ir directamente al Papa o conmigo. Es un pecado reservado a la Santa Sede, ¿cómo que llama? La profanación de la Eucaristía. Si él no es sacerdote, pero él dice, bueno, yo voy a fundar la iglesia no sé qué, y me visto de cura y digo que yo soy sacerdote católico y se sienta a confesar, y la gente va y se confiesa con él, no siendo sacerdote, él no puede confesarse con el obispo de aquí y con ningún obispo, ni con ningún sacerdote, tiene que ir al Papa o tiene que confesarse con un misionero de la misericordia. Un sacerdote, usted fue y se confesó con el párroco ¿estamos a dónde es? Del Amparo. Usted fue y se confesó con el párroco del Amparo y le dijo al padre, mire padre, yo soy la hija de Petronilo y resulta que yo aborté. Y el padre va y le dice a Petronilo, mire, ¿sabe que su hija me dijo que había abortado? Ese padre queda excomulgado de la iglesia. No se puede confesar con otro padre ni se puede confesar con un obispo, tiene que ir al Papa. Porque está revelando el secreto de confesión y eso lo excomulga, lo deja fuera de la iglesia. Y es un pecado que otro sacerdote no tiene la potestad para perdonar. Perdón, la potestad no, la autorización. La potestad sí, porque si se está muriendo, la persona en peligro de muerte sí lo puede hacer. Se llama pecados reservados al Papa. ¿Qué significa reservados? Que un obispo lo podría hacer, pero el Papa le dice no lo haga, me lo reservo yo. ¿Me capta? Que otro sacerdote podría hacerlo, pero el Papa le dice no lo haga, me lo reservo yo. Se llama reservados. Pero en el peligro de muerte el Papa dice, si está peligrando de morir, dele la absolución. Cualquier sacerdote le puede dar la absolución. Ajá. Entonces son pecados así, el sacerdote misionero de la misericordia, en el caso mío, tenemos la potestad y el encargo, la misión de perdonar los pecados que le toca al Papa. ¿Por qué? Porque el Papa no puede recorrer el mundo entero. Y entonces nosotros, ¿dónde vamos? Vamos representando al Papa. Y la persona, en vez de ir a Roma, pues viene al sacerdote de la misericordia. El misionero es el que tiene una misión. Ustedes ven ahorita, estos días van a ver misioneros por aquí. Ellos tienen otra misión, son misioneros, pero tienen otra misión. ¿Cuál es la misión? De ir a las casas a predicarle el evangelio de Jesucristo. Hay un pasaje de la Escritura específico que ellos ahorita tienen como misión, que es el de San Lucas, capítulo 15, el hijo pródigo. Esa es la misión. Ellos van a llevar ese evangelio. Una misión. Van a predicarlo. ¿De parte de quién? De parte de la iglesia. Eso se llama misionero. A la orden. ¿Otra preguntita? Aprovechen, venga, hagan la cola aquí. Hagan la cola, venga, hagan la cola ahí. Buenas tardes. Padre, con una protestante me dice que el matrimonio no está sujeto a la ley divina, sino con solo casarme por el civil es suficiente para Dios. O sea, que me quiso dar a entender, entendí yo, que solo con casarme por el civil ya no está la fornicación, ni los otros pecados que se cometen, el adulterio, todo eso. Gracias. Eso no es verdad. ¿Cómo sabemos que no es verdad?
le puedo dar dos citas. San Mateo capítulo 19, versículo, lo podemos leer del versículo 5 por allí. San Mateo capítulo 19, versículo 5, viene hablando de lo que es el matrimonio. Escuchen. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. El matrimonio es un hombre con una mujer, no un hombre con un hombre, ni una mujer con una mujer. Se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Y los dos serán una sola carne. Hasta ahí. Entonces, hasta ahí, si llegara hasta ahí nomás, entonces sería válido el concubinato. Si dijera hasta ahí, sería válido el concubinato. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el concubino? Pues se sacó a la muchacha y se la llevó a vivir a otra casa. Dejó a su padre y a su madre, se unió a la mujer y listo, ya están casados. Hasta ahí podría ser entonces también el matrimonio por lo civil. No hay ningún problema, hasta ahí. ¿Dónde está la muestra que tiene que ser lo que nosotros llamamos sacramento porque viene de parte de Dios? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Ahí viene, escúchenlo, respiren profundo. Aquí viene. Por tanto, lo que Dios juntó. ¿Escucharon? ¿Otra vez? Lo que Dios juntó. ¿Otra vez? Lo que Dios juntó. Ah, bárbaro. Lo que Dios, no los hombres, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ah, pero es que Dios lo juntó porque resulta que mi novia estaba en Mérida y yo en Guadalito. No nos conocíamos. Entonces un día yo fui a Mérida, nos conocimos y eso fue Dios que nos unió, porque nos fuimos para un hotel y nos siguió gustando y ahí estamos. ¿Fue Dios que nos unió? No. ¿Cómo sabemos que no? ¿Y cómo sabemos que eso es mentira? Fácil. Escúchenme, paren la oreja. Si eso fuera verdad, entonces, para ti, hombre, ¿cuál sería la verdadera esposa suya? ¿La quinta mujer con que tiene sexo? ¿La sexta mujer con que tuvo sexo? ¿O la primera con que tuvo sexo? Pues si eso es verdad, que es Dios quien lo unió cuando se encontraron, entonces usted debería estar con la primera mujer que tuvo sexo. Y si usted se separó de esa mujer y fue Dios que lo unió, entonces usted está viviendo con adulterio con la otra que no fue la primera con que usted tuvo sexo. Y entonces la mujer, ¿con qué hombre tuvo sexo? ¿Con el que está viviendo ahorita? Uy, no, padre. Ah, bueno, ¿con quién? Ah, no, ese quién sabe dónde estará. Entonces ese sería su esposo. Porque lo que Dios unió, entonces Dios los unió. Si así fuera el matrimonio, entonces habría matrimonio entre un perro y una perra, entre una gallina y un gallo, entre un toro y una vaca, pero con el primero que se una. No, lo que Dios unió, ¿por qué dice lo que Dios unió? Porque Dios tiene sus embajadores, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dios tiene sus embajadores, sus ministros, y lo que ellos hagan es como si Dios mismo lo hiciera. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. ¿Qué significa entonces lo que Dios unió? Ojo, que por medio de un hombre que Dios haya dejado, que representa al Señor, fue que recibió el sacramento. Escuchemos. Así que
somos embajadores Mire que Dios tiene embajadores. Somos embajadores en nombre de nuestro Cristo. en nombre de Jesucristo. O sea, que ellos no actúan por su propio nombre, que ellos vienen en el nombre de Jesucristo. Son embajadores de Jesucristo. Y si son embajadores de Jesucristo, ¿qué significa eso? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si fuera el mismo Dios, en este caso, que rogase por medio de nosotros. En el sacramento, por ejemplo, igual que en el sacramento del bautismo, Jesucristo dejó a los apóstoles para bautizar. Pero ellos son embajadores de Cristo y es como si fuera el mismo Cristo. San Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Para que vea que los sacramentos los realiza Cristo, pero por medio de un hombre. Y es como si lo hiciera el mismo Cristo. Escuche. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza. Jesús hace y ¿qué? Jesús bautiza más discípulos que Juan. Jesús bautiza más discípulos que Juan. Ahora vamos a ver cómo lo bautiza. ¿Él mismo o por medio de un embajador, un hombre? Aunque Jesús no bautizaba. ¡Ah, bárbaro! No era él. ¿Quiénes eran los que lo hacían? ¿Y era como si fuera el mismo Jesús? Sino sus discípulos. Cuando lo hace un discípulo de Cristo, es como si fuera el mismo Cristo. En 1 Corintios, capítulo 7, versículo, vamos allí como en el 37 quizás, o 39. ¿Qué dice el 39, compadrito? Ajá, 39. 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. De la Biblia Reina Valera, escúchenlo. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Mientras su marido vive, no se puede casar con otro. Pero si su marido muriere. Pero si se muere el marido, ¿será que se puede casar? Sí se puede casar. Ahora vamos a ver si dice por lo civil o arrejuntado. Vamos a ver. Pero si su marido muere, libre es para casarse. Libre es para casarse. Doña Lupa, ayúdeme. Libre es para casarse por lo civil. Con quien quiera. Con quien quiera por lo civil. Con tal, aquí hay un detalle, digo Cantinflas. Se puede casar, pero con tal que sea en el Señor. No por lo civil. Se puede casar, pero con tal. Esa condición significa que no puede ser por lo civil. Con tal y sea en el Señor. Es una mentira, es un engaño. ¿Para qué ellos dicen eso? Fácil, para hacer lo que ellos hacen. Porque los evangélicos, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los evangélicos se casaron hoy y como es por lo civil, mañana no se entienden o mañana se pasan a otra religión y se vuelven a casar con otro. Así de sencillo. Porque como no están casados, de verdad. Y es una manera de decirle a la gente que no viva en la gracia de Dios, obedeciendo el mandato de Dios que dice que el matrimonio es hasta que la muerte los separe, porque lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y que es un matrimonio, pero en el Señor. ¿Había otra pregunta, fue? No. Esa fue la... a ver, usted. Buenas tardes. Les comento que hace 2 años que soy católico, ¿no?
Siempre fui como de esos denominados independientes, que creen en todo, pero a la final no creemos en nada. Fui a muchas iglesias y me gustaba, pensaba que la iglesia de Dios era lo mejor de cada iglesia, como tal, de cada denominación. Pero hay una cita bíblica que me quema el coco últimamente, y es 1 de Timoteo capítulo 3. Ahí sí yo quiero que pongamos la lupa a esta palabrita. Dice, es cierta esta afirmación, o sea, es cierta esta afirmación. Si alguno aspira al cargo de episcopo, dese una noble función. Es pues necesario que el episcopo sea irreprensible, casado con una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar. Asimismo, más adelante habla de los diáconos, que es necesario que sean casados, una sola esposa, que sea buen padre, buen hijo. Entonces, hay veces uno dice, ¿será que el clero sabe que tener esposa y los problemas del hogar y eso? Entonces, o no sé si es por cuidar los bienes de la iglesia, pero no quiero refutar la iglesia católica, porque yo sé que eso está basado en un estudio grande, ¿no? Entonces quiero que usted me explique sobre eso. Con mucho gusto. Si quiere, ahorita usted lee la cita usted mismo para que usted la sepa. Escúcheme ahí donde me oiga bien, porque ahí oye bien. Ciertamente, ahí 1 de Timoteo 3 lo dice. ¿Y qué está diciendo la Biblia? Está diciendo que todos tienen que ser casados. Si usted lee esa cita, usted dice, todos tienen que ser casados. Pero si usted lee 1 de Corintios, búsquelo allí que lo tiene ahí, 1 de Corintios, capítulo 7, el versículo 7, después le voy a dar otro versículo. Venga a ver qué lee usted ahí. Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo. Está hablando San Pablo. ¿Usted sabe que San Pablo no se casó o sí sabe? ¿Sabe o no sabe que San Pablo no se casó? No se casó. Y San Pablo dice, mi deseo es que todos los hombres sean como yo. Sigue. Mas cada cual tiene Dios su gracia particular. Leyó mal. Otra vez. Mas cada cual tiene de Dios su gracia particular. Observa que hay varias gracias, no una sola. Cada cual tiene de Dios su gracia particular. Unos casados y otros solteros. Si usted lee donde dice que tienen que ser casados, usted dice, todos tienen que ser casados. Si usted lee donde dice que tienen que ser solteros, usted dice, todos tienen que ser solteros. Pero si usted lee donde dice que cada uno tiene su gracia particular, entonces usted dice, unos pueden ser casados y otros pueden ser solteros. Y en la iglesia existen las dos cosas. En el occidente, en la parte de nosotros, los sacerdotes no nos casamos, pero en el oriente sí se casan. En la iglesia tenemos las dos cosas, las dos, sacerdotes casados y sacerdotes no casados, porque en la Biblia aparecen las dos cosas. Solamente que ustedes y yo estamos acostumbrados a ver los sacerdotes no casados, que nos tocó esa parte. Pero luego, aquí dice, cada uno tiene de Dios, ¿su qué? Su gracia particular. Siga. Unos de una manera. Uno de una manera, casados. Otros de otra. Solteros. No obstante digo a los célibes. A los célibes, ¿cómo era Pablo? Célibe. Digo a los célibes Y a las viudas. y a las viudas, Bien les está quedarse como yo. ¿es malo o es bueno? Dice, bien les está quedarse como yo. Pero él está respondiendo a la pregunta que le hicieron en el versículo 1, 7.1. Lea el versículo 7.1. Él está respondiendo a la pregunta que le hicieron, la misma que usted me hizo a mí. Se la hicieron a él. Ponga cuidado. Pero si no pueden contener. No, el versículo 1. Listo.
En cuanto a los que me habéis escrito, Le escribieron una pregunta y él va a responder. bien le está el hombre abstenerse de mujer. Él está respondiendo a la pregunta que le hicieron. Y él dice, uno tiene un don de una manera, otro de otro. A los célibes le digo, quédense como yo. Bien le está al hombre quedarse sin. Ahora en el versículo 32 da la explicación. Versículo 32. Ahí mismo. Versículo 32. Yo os quisiera libres de preocupaciones. Hombres, escuchen. Dice Pablo, yo los quisiera ver a ustedes felices, libres de preocupaciones. El no casado se preocupa. No corra. Otra vez. Yo os quisiera libres de preocupaciones. Ahí viene la primera parte, el primer grupo. El no casado, El no casado. ¿Ve que sí existen los no casados? El no casado, ¿por qué no se casa? Porque se preocupa. el no casado se preocupa de las cosas del Señor. ¿Lo ve? Ahí está la respuesta. El no casado se preocupa de las cosas del Señor. Ah, pero también existen los casados. Pero los evangélicos no leen donde dice que existen los solteros. Lee solamente donde dice que existen los casados. Los católicos leemos las dos partes para no engañarnos. Siga. De las cosas del Señor. El casado se preocupa. Aquí está el segundo grupo. El casado. ¿Por qué los protestantes no ven los dos grupos? Porque no aman la verdad. ¿Por qué los católicos vemos los dos grupos? Porque vemos la verdad. Leemos la Biblia sin cambiarla. El soltero se preocupa de las cosas del Señor. El casado, ¿otra vez? El casado se preocupa de las cosas del mundo, ¿Lo captan? Sigue. de cómo agradar a su mujer. O sea que va a ir a confesar a una persona cuando la mujer le dé permiso. Y si la mujer dice, esa está muy jovencita, usted no me la confiesa, que se muera en pecado mortal, pero la que manda es la mujer. Ah, no. Ahí lo dice Pablo, ahí lo dice, ¿no? Yo solamente lo estoy traduciendo al castellano. Sigue, ahora viene la comparación con la mujer. Está por tanto dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahí está su respuesta. Muchas gracias. Bueno,